Bienvenidos. Hoy la charla es sobre riesgo biológico y la bioseguridad. Para hablar de riesgo biológico hay que tener en cuenta varios ítems, los cuales vamos a interpretar o a dar a conocer a ustedes en el día de hoy. Uno de ellos es el riesgo biológico en los ambientes de trabajo. Tener en cuenta que esto influye o hace parte también de la accidentalidad laboral y de los riesgos biológicos como tal. También hay que tener en cuenta la prevención en los medio ambientes de trabajo, y lo importante que todos estamos pendientes hoy en día es el tema de la vacunación. Hace unos muy pocos años en la ciudad de Cali estuvimos muy temerosos con una enfermedad que era la varicela. Tuvimos varios casos de varicela. Asimismo tuvimos hace unos 10 años atrás lo que conocimos como el H1N1. De todas maneras, hoy nos estamos enfrentando a una situación muy particular, que es la pandemia del COVID-SARS-2, de la cual no va a ser tema de nuestra presentación en el día de hoy. ¿Qué es un riesgo? Riesgo es una probabilidad de que ocurra algo. Y de esta manera, entonces, para eso existen unos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta y que lo vamos a presentar a continuación. Hay que tener en cuenta que hay riesgo para que una persona se enferme, y eso se llama prevalencia. Hay una posibilidad de que la persona esté enferma y tiene riesgo de después estar sano, y eso se llama incidencia. La otra posibilidad es de morir, y eso se llama incapacidad. Y la otra es morir estando enfermo, y eso se llama incidencia. Y finalmente la letalidad. También el paciente puede de alguna manera incapacitarse, lo cual conlleva a problemáticas futuras. Es muy importante conocer la situación del riesgo biológico como una situación en donde el trabajador o cualquier persona que esté expuesto a una noxa, a un agente externo, ¿ya? Es importante para el médico conocer qué hace la persona, en qué medio se desenvuelve. Para eso, entonces, recordemos las frases de Hipócrates y de nuestro precursor de la salud ocupacional, Bernardo Ramazzini. Las condiciones de trabajo son muy importantes. Hay condiciones de seguridad, condiciones de higiene, condiciones de ergonomía, que van a influir básicamente en la situación de los riesgos biológicos, y que por ende nos lleva a pensar en la importancia de la bioseguridad. Hay condiciones de higiene que tienen que ver con el factor de riesgo biológico. Está como tal los riesgos biológicos que tienen que ver con bacterias, hongos, virus, parásitos, y que también provienen de animales y de plantas, lo que uno conoce como la zoonosis. Históricamente se tienen muchos relatos de pandemias. Tenemos los relatos de la fiebre española, también de la peste negra, y la que hoy estamos viviendo en este momento por todos nosotros. Datan de muchos siglos atrás. Cuando encontramos agentes biológicos, estos son microorganismos que son capaces de originar cualquier tipo de infección, bien sea una alergia o una toxicidad. Entonces, ¿qué es el riesgo biológico? Entonces, definamos el riesgo biológico como la probabilidad de adquirir alguna enfermedad por contacto con algún microorganismo, y que éste le va a generar en el trabajador, en el paciente, en cualquier ser humano, una afección a nivel sistémico y que puede llevar a ser letal en el paciente. ¿Cuáles son las personas a nivel del sector sanitario que más nos preocupa? Básicamente, entonces, tenemos como tal el sector de la salud, el sector agrícola, el sector de los laboratorios, el sector de la producción de fármacos, y el sector que paradójicamente han abierto en estos últimos tiempos, el sector de museos y bibliotecas. Dentro de los entornos que tenemos que tener en cuenta está el entorno sanitario, en donde básicamente nos estamos moviendo nosotros, tanto profesores como estudiantes, que nos movemos tanto en clínicas como en hospitales, como en el sector de odontología, como en el sector de patología y en el sector de laboratorios. Otros sectores también comprometidos son el sector agrícola, el sector de la ganadería, el sector de la construcción, que también tienen que ver con esto, pero que no nos compete en este momento a nosotros. Las vías de entrada. ¿Cuáles son las vías de entrada y los mecanismos de transmisión? Tenemos la vía parenteral, la vía aérea, la vía dérmica y la vía digestiva como tal. Entonces, entre la vía parenteral, pues, conocemos muchos de nosotros metidos en este medio de la salud, el tema de los pinchazos, las heridas cuando no estamos protegidos. La vía aérea, que en este momento es la que nos está más preocupando con el tema de la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19. También tenemos la otra vía, que es la vía dérmica, y una un poquito más rara es la vía digestiva, por ingestión asociada a estos gérmenes. Otros vehículos comunes, elementos contaminados básicamente,
y transmisión también por vectores. Esos alimentos contaminados pueden ser alimentos, bebidas, medicamentos como tal, o por qué no inclusive cuando nos acercamos al área de la salud y entramos en un sector sanitario que está altamente contaminado. Hay varios sectores que hay que tener en cuenta. Cuando nos hablamos del sector de la salud, entonces el sector de los laboratorios, el sector hospitalario, el sector de servicios generales, el sector de odontología y el sector de patología. Son varias de estas acciones son las que denotan la importancia de agrupar este tema del riesgo biológico en diferentes grupos. Grupo 1, 2, 3 y 4, siendo los grupos 3 y los grupos 4 los que mayor incidencia de riesgos tenemos para efectos de nuestra charla en el día de hoy. Entonces, a partir de estos resultados, de este análisis, uno tiene que hacer intervenciones que tienen que ver con ¿qué? Con hacer un diagnóstico, con tomar medidas, con cumplir con las políticas que se transmiten a través del Ministerio de Salud y de Protección Social, tener en cuenta también la cohesión social y el diálogo social que tiene que ver con las comunidades, con las empresas como tal, para poder hacer intervenciones en campo, desde intervenciones de prevención hasta actividades de control tanto en la fuente como en el medio y como en la persona. La clasificación de los agentes biológicos peligrosos. Existe un grupo 1, básicamente, un grupo que tiene unas condiciones restrictivas y unas condiciones y unas recomendaciones como tal. Un grupo 4, que es de las más preocupantes, en donde aquí es donde tenemos claramente definidos nuestros riesgos, ¿ya? Son agentes patológicos que pueden causar una determinada enfermedad y que puede agravar en el hombre una situación seria de letalidad y de complicaciones a la calidad de vida del individuo. Para eso entonces tenemos unas condiciones restrictivas en este grupo 4, que lo podemos estar revisando muy bien en pantalla y que tenemos que tener en cuenta para el ejercicio de nuestro deber ser como personas o profesionales garantes de la salud de nuestros trabajadores y de las personas en general. Es importante tener en cuenta, yo creería que de las cosas más importantes es manejar el riesgo partiendo desde 3 esferas importantes. Una es la fuente, cómo vamos a trabajar la prevención y el control en la fuente donde está el riesgo. La otra es en el medio, donde se está migrando, donde está transmitiendo la enfermedad o en este caso la infección. Y finalmente en el individuo, donde normalmente es que estamos haciendo la práctica. Estamos atacando el problema es en el individuo, más no en la fuente ni en el medio como tal. En este caso, tenemos que trabajar el tema del individuo más cercanamente. Esta imagen que ustedes ven, creería yo que representa lo que nunca debimos estar haciendo, pero en el común del día a día, este tipo de ejercicios y actos de recreación van a demorarse un ratico bastante hasta que volvemos a estar en la nueva normalidad. Así que yo creería que va a pasar a la historia esta foto. ¿Qué está pasando entonces con el personal sanitario? El personal sanitario en este momento se cree que está entrenado para manejar la bioseguridad. Se tiene unos niveles de manejo inadecuados como tal, ¿ya? Muchas veces no tienen entrenamiento, muchas veces se confían de que como son personal de salud están manejando bien la bioseguridad y se han encontrado estudios que se han reflejado incluso en estudios de la British Journal Medical, como en estudios se demostraron que los mismos profesionales de la salud no se sabían lavar bien las manos, no usaban los elementos de protección personal adecuadamente. Nada es tan importante o tan urgente, ni tan importante que no nos permita tomar el tiempo necesario para hacerlo con seguridad. Es una de las premisas importantes. Igual que en cualquier campo de los esfuerzos, cualquier cosa que se haga, cuando sale, necesariamente si no se hace bien, saldrá mal. Y si hay posibilidad de que varias cosas salgan mal, saldrá mal siempre la que hace mayor daño. Definitivamente, a pesar de que hagamos todos los esfuerzos para evitar el riesgo, si no hacemos y no lo sabemos mitigar, algo nos va a pasar, lastimosamente. En ese orden de ideas, en la enfermedad laboral, que está por decreto en el Código de Leyes colombiana, a través del decreto 1477 del 2014, tenemos las enfermedades parasitarias, las enfermedades infecciosas como parte de este ejercicio. Esta tabla de enfermedades laborales consta de 2 áreas importantes, una vista desde la etiología o la fuente y la otra es vista desde las enfermedades.
Tenemos entonces, de las enfermedades, unas enfermedades que son denominadas directas y otras enfermedades que son denominadas indirectas. Visto el decreto desde la etiología, entonces encontraremos agentes químicos, agentes físicos, los agentes biológicos, los agentes psicosociales y los que hoy denominamos agentes biomecánicos o otrora tiempo denominados los agentes ergonómicos. Eso desde la parte de la identificación del riesgo. Desde la parte concebida de la patología, tenemos enfermedades denominadas enfermedades directas. Estas enfermedades directas, ¿cuáles son? Para el conocimiento de ustedes, la asbestosis, la silicosis, la neumoconiosis originada por las minas de carbón, el mesotelioma maligno y algo que se logró obtener como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, incluir al COVID-19 como una infección que es una enfermedad directa en relación como enfermedad laboral para el personal que trabaja en el sector de la salud. En la presentación tenemos 15 capítulos, de los cuales me interesa que recordemos que para efectos de riesgo biológico tenemos básicamente el capítulo 1, que es el de las enfermedades infecciosas y parasitarias, que corresponde a lo que nos compete en este momento, ¿ya? Sectores económicos con mayor accidentalidad tenemos el primero de ellos, el sector de la construcción y servicios generales, y por allá, casi terminando el listado, tenemos el personal de la salud con un porcentaje no muy importante, pero que en estos momentos ha cogido bastante auge y claramente la estadística se ha invertido. Como podemos ver entonces, ¿ya? Los oficios con mayor accidentalidad, que otrora tiempo no eran los de salud, hoy estamos encontrando que ese porcentaje, tanto en personal de enfermería como en personal de apoyo de terapia física y entre los mismos médicos, están haciendo que esa tendencia cambie y ya no estemos por allá en el 8º puesto, sino que estemos entrando al 3º o al 2º puesto incluso. Una de las cosas que quisiera que quedara grabado en todos ustedes en esta charla es que el riesgo biológico en el medio sanitario es sin duda el más frecuente entre los riesgos laborales dentro del personal sanitario. Es el riesgo biológico, por encima del riesgo biomecánico y por encima de otro tipo de riesgos como el riesgo psicosocial. Hay muchos factores, ya los habíamos mencionado, la confianza, la excesiva confianza, la falta de capacitación, la falta de entrenamiento y otras cosas, otros momentos que sobre el día a día van viviendo el personal de la salud y que está generando que, a pesar de ser de la salud y que son entrenados para que no cometan esos errores, se cometen. Se tenía antes pensado que esto del coronavirus es algo nuevo, pero si ustedes miran bien y revisamos bien en la presentación, el coronavirus hace parte de las enfermedades infecciosas, ¿ya? Que hacen parte del grupo principal de estas patologías de tipo parasitario e infeccioso. Hay un borrador, desde el 2008 se viene trabajando lo que son unas guías basadas en la evidencia para el riesgo biológico. Estamos en mora de que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud saquen el documento para que como tal nos sirvan al personal de salud para que quede como guía y manejo para nosotros, ¿ya? Existen mucha información importante en cuanto a decretos, en cuanto a normas. Hay leyes, el Código Sustantivo colombiano, hay diferentes normas, hay diferentes resoluciones, hay diferentes circulares que nos permiten a nosotros montar una matriz legal, una matriz normativa que nos soporta la necesidad de hacer prevención en cuanto a riesgo biológico. Otra de las cosas que quisiera que quedara en el ambiente y como centrado en esta conferencia, en esta pequeña charla, es que el factor más importante de prevención es la actitud que asuma cada individuo a merced de un proceso educativo frente al riesgo de infección. Sin lugar a dudas, si no hacemos nada frente al tema de la infección desde nuestra disciplina, no lo podrá hacer ningún ente de control ni ningún organismo sanitario, sino nosotros mismos dentro de nuestra disciplina como seres humanos. Hoy el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, en fin, sin lugar a dudas, eso es lo que nos sirve. La bioseguridad, entonces, entrando en materia, corresponde a un capítulo pequeñito del riesgo biológico. Eso está perfectamente nomenclado, normado a través de un decreto, que es el decreto 1543, y obviamente cogió auge a través de la última resolución en el mes de abril, que el Ministerio de la Protección Social, con la resolución 666, volvió a retomar los famosos protocolos de bioseguridad. Aquí está una de las tantas definiciones que presenta la bioseguridad. Lo maneja la OMS, básicamente. Y hay unas precauciones generales, ¿ya? Todos nosotros somos potencialmente de riesgo.
tenemos que considerarnos cualquiera de nosotros en un momento determinado personas que estamos llevando un contagio. O sea que no podemos asegurar en este momento que ninguno de nosotros esté contagiado. Hay principios básicos. El principio básico es pensar que el otro, esa persona, paciente o no, tiene una infección y por ende tenemos que protegernos nosotros mismos. Precauciones universales, la higiene personal, los elementos de barrera, el manejo de objetos cortopunzantes, el componente de vacunación, que es donde en este momento todos estamos pensando querer llegar, pero eso se nos va a demorar un ratico más, y la limpieza de equipos y superficies en el proceso de desinfección y asepsia. Dentro de la higiene personal, obviamente tenemos el famoso lavado de manos. Es una técnica la cual existen tres maneras de hacer lavado de manos: un lavado social, un lavado clínico y un lavado quirúrgico, ¿ya? Nos hemos, en este momento, dentro del proceso que estamos viviendo, estamos diciéndole a las personas: hágase un lavado con agua y jabón que dure como mínimo 20 segundos. ¿Y en qué momento se tiene que hacer? Muy bien lo está presentando en este momento la diapositiva, en el antes y en el después de qué, de manejar alimentos, de entrar al baño, de hacer algún procedimiento, etcétera, etcétera. Es una medida importante que tenemos que hacer, por favor. Ese lavado de manos tenemos que hacerlo frecuentemente. Tenemos que tener autodisciplina para estarlo haciendo siquiera en el día unas 6 veces al día. Empezamos en este proceso de la pandemia haciéndolo cada hora y ya estamos teniendo estadísticas que la gente se está lavando las manos hoy escasamente 2 veces al día, y es ahí también parte del problema el por qué esto se ha aumentado. Yo les decía entonces que el lavado de manos es un proceso que hay que hacerlo con cierta técnica, ¿ya? En donde tiene que haber una duración y hay que usarlo ojalá con agua y jabón. En la medida de lo posible, evitar de pronto sustituir ese proceso con una limpieza con gel antibacterial que no tiene, dentro de la misma evidencia científica, tiene la misma seguridad. Hay una serie de requisitos que se requiere para eso. En la medida de lo posible, cuando se hace el secado de las manos, en lo posible poderlo hacer con toallas de papel, en lo posible, y evitando usar paños húmedos, porque todo ese paño o esa humedad también va a generar la extensión de la infección, ¿ya? Les decía yo a ustedes entonces que el lavado de manos tiene otras variantes que en este momento, pues en su momento los trabajadores de la salud tendrán que practicar y fortalecerse en cuanto a el lavado clínico y el lavado quirúrgico, que son dos momentos diferentes, y que en un momento determinado se llegó a pensar que para efectos de la pandemia tendríamos que hacernos un lavado de esos quirúrgicos cual cirujano. No, en este caso, o sea, lo hacemos, es un lavado un poco mejor durante 20 segundos con agua y jabón, pero sin tener que llegar a la técnica que le manejamos anteriormente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a eso es si tenemos que usar o no guantes. El uso de los guantes está bajo una restricción muy importante para el personal sanitario y para el personal que hace manipulación de elementos biológicos o cortopunzantes, ¿ya? O sea, junto con el lavado de manos se viene otra disyuntiva. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que hacerlo con técnica, con los insumos que tienen que hacerse para eso y básicamente con el apoyo en ciertos momentos del uso de guantes cuando se requiere. No todas las veces, ni en cualquier sector de la economía se tienen que usar los mismos guantes en este caso. ¿Listo? Como les decía, hay unas metas para llegar. Estamos pasando en este momento la presentación cuando se hace lo que es el lavado quirúrgico, el lavado clínico y el lavado social. Perfectamente. Los elementos de barrera dentro de las precauciones universales, uno de ellos es el uso también de la mascarilla o el tapaboca. Empezando este proceso de la emergencia sanitaria, se decía que solamente tendríamos que estar usando el tapabocas, el personal únicamente sanitario, pero como consecuencia de la extensión del virus, ya todos nosotros tenemos que estar usando unos tapabocas donde la clave del uso del tapabocas es el uso correcto del tapabocas, ¿ya? No como se nos está presentando, que es debajo en el cuello, no tapándonos la nariz, cosas que obviamente hace que ese esquema nos defraude como tal y haga que la precaución no cede. El uso de los guantes, como les decía, hay guantes para cada actividad de la economía, pero entonces estos son procesos muy puntuales en los cuales de acuerdo a la actividad que se vaya a hacer se deberá usar, mas no es de uso masivo en este momento. La protección respiratoria, las mascarillas quirúrgicas como tal, ya tienen una función específicamente en la clínica, dentro del área hospitalaria,
pero para efectos de hacer prevención de materiales particulados, de humos, vapores, gases, y por qué no, de esta prevención que tenemos que hacer, tenemos que tener una calidad en la mascarilla que no permita, mejor, penetrar ese virus a la vía respiratoria y por ende al torrente sistémico. Dentro del proceso del riesgo biológico, una de las últimas partes es el manejo de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos hospitalarios. Y aquí tenemos el tema de los elementos cortopunzantes, las agujas, ¿ya? El bisturí, todo lo que conlleva a manipulación o secreciones de la persona, sangre, sudor, semen, secreciones del cuerpo, etcétera, etcétera, que conllevan a que por ahí se vaya también una infección. Hay un código de colores, hay una resolución, que es la resolución 1164 del 2002, que te dice que básicamente para el riesgo biológico se requiere entonces de que se haga la disposición final a través de los tarros rojos. Para la parte de oficina y de nuestras casas, el tarro gris, que es para todo lo que es el material reciclable, y finalmente el tarro verde, donde se echan todos los residuos comunes. Hay unas imágenes de recipientes donde se pueden echar este tipo de residuos de tipo biológico, y que ya estamos entrando incluso en la onda de estar en nuestras casas también manipulando eso. No nos queda también estar en este momento de la pandemia, como ven en la diapositiva, de pronto también de tener agua bendita. En este momento todos estamos pegados para que todo esto salga bien, y no está de más también elevar oraciones para que esto no se extienda. Entonces, dentro de las normas sanitarias, pues tenemos que especificar en qué parte o en qué áreas hay que tener cuidado y hay que diferenciar. Hay áreas de las salas de espera, áreas hospitalarias, salas de cirugía, salas de laboratorio, salas de infectología, etcétera, etcétera, dentro del mismo hospital. Entonces, cada sala tiene una manera muy especial y particular de prevención. El protocolo de bioseguridad que tanto nos ha dado el gobierno para implementar en los diferentes sectores de la economía, aquí está una corta forma de cómo se debe tener. Eso arranca con unos objetivos hasta que finalmente se tiene que llegar a una implementación. Es una guía muy básica de cómo se deben implementar los protocolos de acuerdo a la resolución 666 de abril de este año. Mire, también implica tener aspectos de fumigación, orden y aseo, que hacen parte de los protocolos de bioseguridad. Ya para rematar, es importante tener en cuenta que al final de todo esto, todo lo que se está haciendo con el tema de la bioseguridad, aparte de que es un deseo innato como nosotros como personal sanitario para protegernos y proteger a nuestros pacientes, todo está esto de alguna manera legislado y tenemos el Código Sustantivo de Trabajo. Aquí está uno de sus artículos que nos apoya el por qué tenemos que hacer prevención y control en riesgo biológico. Tenemos una serie de resoluciones, la resolución 2400 del 2079, y el Código de Ética Médica, la Ley 23 del año 81, que nos motiva a seguir haciendo este tipo de actividades de prevención y promoción. Para finalizar, yo sí quisiera decirles que todos estamos en este momento atentos a la vacunación, y que este tema de la vacunación, tarde que temprano lo lograremos, pero no va a ser en corto tiempo. Este corto tiempo estamos esperando que haya de pronto la posibilidad de una vacuna finalizando este año, pero como en el tema de la vacunación estamos ante una expectativa que no es real en este momento. ¿Qué tenemos de vacunación? Pues aquí en la presentación hay una vacunación que hace parte del plan obligatorio de salud, y otra vacunación que hace parte del plan obligatorio, que no es obligatorio, que se puede conseguir de manera particular. Todos los trabajadores tienen derecho a vacunarse, tienen la obligación de vacunarse si es del caso, pero lo que sí es que en este momento lograr ese ítem del riesgo biológico, que es esperar una vacunación, esa parte del COVID todavía no la tenemos, hay que esperar siquiera unos meses para acá. Entonces, en resumen, tenemos, 1, la bioseguridad es parte de nuestra propia seguridad. Todos nosotros tenemos que estar pensando de que ese otro, paciente o no, también es un paciente infectado y de riesgo. Tenemos que pensar en que el lavado de manos, los elementos de protección personal hacen parte de lo que nos compete en el tema de bioseguridad, y ahora último, la parte de la vacunación. El riesgo biológico que también hay que tener en cuenta, el tema del análisis de la accidentalidad por riesgo biológico,
la manera como atendemos el accidente por riesgo biológico, y lo otro es montar un sistema de vigilancia epidemiológica para manejo de riesgo biológico. Maneje entonces todo paciente como potencialmente infectado. Las normas universales deben aplicarse con todos los trabajadores, con todos los pacientes, independientemente del diagnóstico que tenga. Entonces, esto sería por ahora un abrebocas de lo que espero a futuro pueda convertirse en un seminario mucho más extenso y donde logremos poder tocar con mayor detenimiento y con mayor amplitud cada uno de estos ítems que hoy les dije. A ustedes, muchas gracias.